EBC Yeshua, un podcast para que Jesucristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos. Se acercó hace poco una señora y me decía, ahora sí conseguí una Biblia buena. Claro, ella me había estado preguntando qué Biblia es buena, qué tal cosa y tal otra, y sobre eso precisamente queremos hablar en este programa. ¿Qué Biblia es buena? Pues la señora se acercó y me dijo, vea, esta Biblia sí es buena. Fíjese usted las letras tan grandes que tiene. Ahora sí la puedo leer. Ah, sí, efectivamente, era buena para que la pudiera leer. Resulta que hay una época, ustedes saben, que ya uno ve muy poco, la presbicia, los años que no vienen solos, y entonces para ella era buena una Biblia que pudiera leer, que alcanzara a leer, está muy bien. Pero hay también otro tipo de criterios cuando se trata de hablar de que una Biblia es buena o no. Por ejemplo, ¿qué tan buena traducción es? ¿Qué tan fiel es? ¿Qué tan fiel es? ¿Qué tal utiliza el lenguaje acomodado a nuestro tiempo, a nuestras realidades? También una Biblia es buena, depende de las anotaciones que traiga, de acuerdo de las ayudas interpretativas que nos vayan a permitir acceder a ese mundo maravilloso de la Sagrada Escritura. Vamos a hablar un poco de eso. ¿Qué Biblia es buena? Pero no solo eso. También les había dejado una inquietud. Hay diferencia entre la Biblia católica y las Biblias protestantes. ¿Cómo conocerlas? ¿Cómo diferenciarlas? Todo eso vamos a tratar en nuestro programa de hoy de Escuela Bíblica Yeshua. Bienvenidos. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Te cantaré, tu diestra me ha dado la victoria, tu santo nombre proclamaré, siempre serás rey de la historia. En espíritu te cantaré, tu diestra me ha dado la victoria, tu santo hombres por el cual haya salvación. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual haya salvación. Quiero llevarte en mi corazón, pues quien me quitará este amor que con su sangre ya pagó. Lo primero que hemos de tener en cuenta para responder adecuadamente a esas preguntas, oiga, es que a nosotros hoy nos llega nuestra Biblia en nuestra lengua, en español, siendo el caso. Pero resulta que los originales de la Sagrada Escritura fueron escritos en otros idiomas. Por lo tanto, lo que a nosotros nos llega son traducciones. En el Antiguo Testamento propiamente fue escrito la mayor parte en hebreo, unos pocos libros en griego y unos pocos versículos en arameo. Pero podemos decir que fundamentalmente el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Por lo tanto, a nosotros nos llegan simples traducciones. Es por ello por lo que cuando usted está en algún grupo de oración o cuando tiene al frente su Biblia y alguien está leyendo otra traducción, entonces usted va a decir, ve, pero aquí dice algo diferente, ve, pero listo. Lo que utiliza son sinónimos y en realidad corresponde a otra traducción. Allí es donde comenzamos a trabajar esa primera inquietud. ¿Qué Biblia es buena? O sea, ¿qué traducciones son buenas? En términos generales, las traducciones que hoy circulan en nuestro medio son traducciones, todas ellas muy buenas. Ya desde el principio, el mismo pueblo judío hizo esfuerzos para traducir a los idiomas que la gente comprendiera la palabra del Señor.
se da ese fenómeno en el pueblo de Israel de lo que se llama la diáspora o la dispersión. Y muchos ya antes de nuestro Señor Jesucristo estaban dispersos en ese mundo conocido y ya muchas generaciones no hablaban el hebreo ni tampoco el arameo. Entonces tuvieron que hacer el esfuerzo de traducir al griego, que era como el lenguaje fundamental que se fue extendiendo sobre todo a través de Alejandro Magno y su dominación desde el siglo IV a.C. A todos esos siglos entonces fue dominados por el griego. Y hubo una gran colonia judía, una gran diáspora influenciada por ese lenguaje griego. Tanto así que la traducción más antigua del Antiguo Testamento a la lengua griega que se ha conservado es la que se llama de los 70. Es una traducción muy venerable, muy importante en la tradición religiosa y también en la tradición de la Iglesia. La versión de los 70 o alejandrina, que así también se conoce, es la más antigua e importante traducción del Antiguo Testamento al griego. Su nombre de los 70 es interesante, detrás de eso hay toda una anécdota que nos la transmite por allá la epístola de Aristea o la carta de Aristeas, que dice que Ptolomeo II Filadelfio, que quería tener en su biblioteca en Alejandría como los más excelsos libros en la antigüedad, y entonces quiso también tener un ejemplar de la Torá. Ptolomeo II Filadelfo hay que ubicarlo por allá entre el año 285 a 247 a.C. Y entonces lo que hizo es que en un viaje a Jerusalén hizo traer el Pentateuco judío y 72 traductores expertos. Resulta que después de que cada uno hizo su traducción, encontraron que la traducción era exactamente igual. Así nos dice entonces la leyenda que hay detrás de la versión de los 70, muy famosa, muy importante para nuestra tradición cristiana, porque, como le dije, todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y cuando cita muchas cosas del Antiguo Testamento lo hace desde allí. ¿Y por qué se escribió el Nuevo Testamento en griego? Porque el idioma fundamental universal en aquella época era ese griego koiné, ese griego común. Entonces, desde el principio del Evangelio, la Iglesia tuvo el deseo de que llegara todo el mundo conocido. Y el lenguaje más apto, más popular, más esparcido en la antigüedad era el griego. Y los evangelistas, aun cuando originalmente eran judíos y su idioma era el idioma santo el hebreo y el idioma natal el arameo, sin embargo entonces ellos hicieron el esfuerzo y el Nuevo Testamento nos ha quedado en griego. Cuando hablamos pues de una buena Biblia, hemos de pensar en una Biblia que sea desde los originales, en una Biblia que traduzca el sentido de lo que Dios a través de los autores sagrados nos ha dejado, de que utilice un buen vocabulario, de que tenga unas buenas notas explicativas y demás. Y esto nos introduce de una vez a la otra pregunta. ¿Qué diferencia hay entre las Biblias católicas y protestantes? ¿Será que hay una Biblia católica y otra protestante? ¿Cómo conocerlas? Eso es lo que vamos a trabajar a continuación. La primera diferencia que encontramos de las Biblias católicas a las llamadas Biblias protestantes se refiere a la presencia de los deuterocanónicos. Pero aclaremos de una vez, no es que exista propiamente una Biblia católica y una Biblia protestante, no, en definitiva la Biblia es una. La Biblia es una sola.
Pero algunas de las versiones protestantes no traen los libros que llamamos deuterocanónicos, fundamentalmente del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son esos libros deuterocanónicos? Son 7. El libro de la sabiduría, el libro de Judith, el libro de Tobías, primero y segundo de Macabeos, Eclesiástico o Sirácida y el libro de Baruc. Esos son fundamentalmente como los textos deuterocanónicos y unos pocos fragmentos que entonces no tendrían algunas de las versiones protestantes, aun cuando gracias a Dios hoy ya muchas de esas versiones protestantes también las añaden, las colocan. ¿Por qué se llama eso de deuterocanónico? Deutero es una expresión griega que significa segundo y canon, norma, medida, como segunda norma medida de la fe, deutero, segundo, que estaría en relación a un protocanónicos, o sea, a los aceptados en un primer lugar. En realidad es una división o unos nombres no muy acertados. Porque eso supondría que como que hubo la aceptación de un primer canon en un primer momento y después de un segundo canon, y eso no corresponde a la realidad. El fenómeno del canon, o sea, los textos sagrados que la Iglesia reconoce como tal, es un fenómeno largo y complejo, que hunde sus raíces en el Antiguo Testamento y que tendríamos que tener en cuenta que en el Antiguo Testamento tampoco era una verdad única, porque al interior del pueblo judío entonces había unas tendencias, los fariseos que reconocían, por ejemplo, la Tanakh, la Torá, que reconocían los profetas y los otros escritos, mientras que los saduceos no reconocían sino propiamente los 5 primeros escritos, el Pentateuco o la Torá. Mientras que los esenios reconocían además del Antiguo Testamento que nosotros conocemos, la Tanakh, o sea, la Torá, la N de Neviín y la K de Ketubín, en los otros escritos, entonces también reconocían otros escritos de ellos, propios de la secta. En una palabra, el proceso a través del cual el pueblo de Dios ha ido reconociendo los textos que son inspirados por el Señor y canónicos no ha sido fácil. Así también lo fue en la Iglesia. En un primer momento hubo textos reconocidos por todo el mundo y poco a poco hubo como libros sobre los que se colocaba en entredicho, por ejemplo el Apocalipsis, por ejemplo la Carta a los Hebreos del Nuevo Testamento, por ejemplo Santiago en algunos sitios. Entonces fue un proceso complejo a través del cual la Iglesia poco a poco llegó al reconocimiento de lo que podemos llamar el canon del Nuevo Testamento. Lo cierto es, pues, que en algunas de las Biblias protestantes no se colocan esos 7 libros de que les hablé. Concretamente, y se lo repito, el libro de sabiduría, Judith, Tobías, Macabeos 1 y 2, Eclesiástico y Baruc. Entonces, este canon, esta parte del libro o deuterocanónicos, allí no se coloca. Lutero también había sacado, recordemos a Lutero por allá alrededor de 1534, había sacado también una serie de libros del Nuevo Testamento, del canon de la Sagrada Escritura. Él había sacado textos como Santiago, como la Carta a los Hebreos, como la Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis, que sin embargo, a la muerte de Lutero ya hicieron parte sin ninguna discusión en el canon o en la Biblia protestante que nos llega hasta hoy. Cuando usted toma una Biblia protestante, probablemente entonces no tenga los 7 libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento, pero ya en general y en relación a una Biblia católica, entonces contiene todos los demás elementos. Pero hay otro punto en el que usted puede distinguir que una versión o una traducción es de tipo protestante. Algunas de las versiones protestantes, cuando traducen el santo nombre de Dios, utilizan la expresión Jehová, que en realidad es una mala traducción del santo nombre de Dios, Yahvé, el sagrado tetragrama. Tendríamos que recordar
que el Antiguo Testamento entonces está escrito en hebreo, que el hebreo consta fundamentalmente de 22 consonantes y que no utilizaba los sonidos las expresiones vocálicas, y que fue solamente lo que llamamos los sabios masoretas, los que después de la destrucción del templo y posteriormente cuando trataban de reproducir los sonidos y cuando se fue perdiendo, entonces se inventaron esos signos vocálicos para que la gente lo supiera pronunciar. Se desarrollaron sobre todo en el siglo VII al IX antes de Cristo. Y entonces, debajo del santo nombre de Dios, Yahvé, ¿se acuerda de Éxodo 3:14? Colocaban unos signos vocálicos que correspondían a la expresión Adonai, el Señor, o Edoná, el Señor, mi Señor, nuestro Señor. Entonces, en la traducción que hizo Erasmo de Róterdam, lo que hizo fue combinar las consonantes del santo nombre de Dios, el sagrado tetragrama, con las vocales que precisamente los sabios masoretas colocaban al lado para recordarle al lector que el nombre de Dios no se debe pronunciar. Y vino a fundir y a conjugar una extraña expresión, Jehová, que es simplemente una mala traducción del nombre de Dios. Y finalmente, las Biblias católicas desde siempre han traído notas explicativas, notas que nos ayudan a ubicarnos en el contexto, en la época, cuadros sinópticos, comparaciones, recursos a la cronología, al tiempo, a la historia, explicaciones que nos ayudan a entender los textos. Algunas de las versiones protestantes, llevadas por aquel sentimiento de la sola escritura, entonces no colocaban notas explicativas. Sin embargo, casi todas esas cosas han ido cambiando, gracias a Dios. Gracias a Dios han ido cambiando, y ya la mayoría de versiones protestantes inclusive incluyen al final hasta los deuterocanónicos con una nota, con deuterocanónicos. Ya la mayoría traen unas notas, unas bien afortunadas, otras no tanto. Y hay una última diferencia que es lo que se llamaría el imprimatur. El imprimatur, ¿qué es eso del imprimatur? En las primeras páginas aparecen en las Biblias católicas la autorización de un obispo que a través de su firma acredita que efectivamente este texto corresponde a una Biblia católica con todas sus normas y realidades. Recordemos para terminar lo que nos dice la Constitución Dei Verbum del Vaticano II en su numeral 22. Los fieles han de tener fácil acceso a la Sagrada Escritura. Por eso la Iglesia desde el principio hizo suya la traducción del Antiguo Testamento llamada de los 70, de la que le hablé ahora. Y siempre ha honrado las demás traducciones orientales y latinas, y entre estas la Vulgata. Quizás usted se acuerde de la Vulgata. La Vulgata se llama así por el esfuerzo que hizo San Jerónimo de traducir al lenguaje, digámoslo, común, vulgar de la gente. San Jerónimo la finalizó allá durante el papado de San Dámaso, de quien fue secretario, y él la finalizó por allá alrededor del año 405, y ha sido una traducción muy venerada en la Iglesia. Y sigue diciendo pues el texto de la Dei Verbum, pero como la palabra de Dios tiene que estar disponible en todas las edades, la Iglesia procura con cuidado materno que se hagan traducciones exactas y adaptadas en diversas lenguas, sobre todo partiendo de los textos originales. Si se ofrece la ocasión de realizar dichas traducciones en colaboración con los hermanos separados, contando con la aprobación eclesiástica, las podrán usar todos los cristianos. Como ve, pues, estos elementos nos permiten ir diferenciando entre una buena Biblia y entre una Biblia católica y una Biblia protestante, que como le he dicho fundamentalmente son los mismos, pero usted va a poder distinguir a través de esos elementos, que tengan los deuterocanónicos, la manera como llaman el santo nombre de Dios, las notas explicativas y el imprimatur. Que el Señor lo bendiga y lo esperamos en el próximo programa de Escuela Bíblica.